cuando la mayoría piensa en arte, al menos en arte pictórico, piensa en algo así, así o así. Son obras clásicas dignas de ser colgadas en un museo, pero eso fue hace mucho tiempo. Desde mediados del siglo pasado ha cambiado mucho. El arte contemporáneo, o como muchos lo llaman, posmoderno, es esto o esto. ¿Consideraríamos a esto arte? Para muchos no lo es. Pero hay que entender el contexto cultural en el que se hace. En los últimos años ha habido muchos movimientos de arte, el arte pop, el arte conceptual, el arte de performance, el arte de instalaciones, etc. Todos con sus particularidades y diferencias. Estos son los llamados postmodernos. Todos comparten el sentido de pertenencia a un periodo posterior al arte moderno. Al entender el arte moderno, tendremos una idea mucho mejor del arte contemporáneo. Hay aquí algo extraño. Entre arte moderno y arte contemporáneo, pareciera que estos términos significan la misma cosa. Lo que es moderno parece denotar lo que es contemporáneo, o sea, lo que está sucediendo ahora. Y si esto es así, surge una pregunta. ¿Cómo podemos estar en un momento posmoderno? ¿En un momento más allá del aquí y ahora? Bueno, la respuesta tiene que ver con cómo se relacionan con su pasado. Ser moderno significa estar consciente de un pasado que es distinto al presente en el que te encuentras. Uno de los primeros ejemplos de estos, al menos en el arte, es en 1127 con el abad de la iglesia de Saint-Denis, en París. Estaba remodelando la basílica y cuando terminó se dio cuenta que se había transformado en algo distinto a todo lo conocido hasta el momento. Primero veamos la iglesia al estilo romanesco. Este es el exterior y este el interior. Ahora veamos la iglesia de Saint-Denis ya remodelada. El exterior y el interior. Lo que el abad creó es un nuevo estilo, que llevó eventualmente a llamarlo gótico. Primero no supo cómo llamarlo y acudió al latín y lo llamó un opus moderno. Ese abad fue el primer moderno en tener conciencia de la diferencia con la larga tradición de la arquitectura greco-romana. Este proceso fue muy lento, pero a las alturas del Renacimiento se notaba una intensificación en los términos de rechazo a lo sobrenatural de la Iglesia. Tanto en el arte como en la ciencia se veía un nuevo énfasis en lo natural del cuerpo, de la tierra. En ambos campos vemos el comienzo de la era de la representación. La idea de lo que hace la mente del científico o la paleta del artista es reflejar la naturaleza misma. Lo que empieza con la idea de representación en el arte es el estilo que llamamos realismo. Vemos unos ejemplos aquí. Tenemos la Madonna in Gloria de Giotto, pintado en 1310. Esto todavía no es un estilo realista, ya que falta perspectiva. Las estructuras de las personas no van de acuerdo a la naturaleza, sino a su importancia social. En 1482 estamos ya en pleno Renacimiento y se puede ver el realismo en la adoración de los magos de Botticelli. Con el paso de los siglos vemos que el estilo realista permanece. Aquí está este de Caravaggio de 1601 y aquí La muerte de Sócrates de Jean-Pierre David de 1787. Estilísticamente poco ha cambiado entre el Renacimiento y finales del siglo XIX. Este es un retrato que hizo Paul Cézanne de su madre en 1883. Si lo comparamos con un retrato realista hecho por Ingrid 30 años antes, vemos que algo ha cambiado. El retrato de Paul Cézanne parece un tanto fragmentado. La línea está quebrada y la aplicación de pintura parece un poco tosca. ¿Por qué tiene esta apariencia? ¿Qué lo llevó a romper con el estilo realista? Un factor importante pudo haber sido bien la invención de la cámara fotográfica. La cámara captaba y representaba la realidad de forma mucho más fiel que la brocha de un pintor. Imitar la naturaleza en las pinturas se volvió un tanto obsoleto y por lo tanto los artistas debían reinventar su trabajo, y eso es lo que encontramos en los cuadros de Paul Cézanne. Esta ruptura con el realismo se dio no solo en las artes, sino al mismo tiempo en la ciencia. Lo que estaba cuestionando era la doctrina del realismo. La idea de lo que hace el arte y la ciencia es representar una realidad estática. En los cuadros de Paul Cézanne reconocemos objetos de nuestra percepción cotidiana, árboles, montañas, ríos, etc. Así es que el tema de su arte sigue siendo la realidad que lo rodea.
Su innovación fue ampliar la paleta del realismo para incluir la incertidumbre en nuestra percepción de las cosas. Paul Cézanne no pinta un simple objeto, sino la interacción entre el acto de ver y el objeto visto. Como decía él, no vemos las cosas como fijas, sino como cambiantes. Un árbol cambia si mi mirada cambia ligeramente. A pesar de lo fragmentado de su obra, sería un error pensar que Cézanne así veía la realidad. Lo que pintaba no era la realidad, sino el efecto de percibirla. Se podía decir que a lo largo de su obra buscaba las formas básicas que componen la variedad de la percepción, cosa que encontró en los geométricos del cilindro, la esfera y el cono. Esta idea de Paul Cézanne se ve en las obras de los impresionistas en general: Monet, Manet, Zola, entre otros. El impresionismo daría paso a grandes rasgos a Picasso y a los cubistas, quienes representaban un cambio aún mucho más pronunciado con respecto al realismo. En estos cuadros de Picasso, La demencia de Avignon y el retrato de Ambrosio Vollard, vemos como las ideas de Paul Cézanne se llevan a un extremo. Los cilindros y los conos de Paul Cézanne, que incorporaba en sus obras, se notan con más resalto en el desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp. Una simplificación a la figura y a planos geométricos, puntos de vista múltiples y simultáneos, y una síntesis de espacio y figura. Lo que se nota con el avance del arte moderno es que reconocibles aspectos de la realidad van desapareciendo. Por revolucionaria que sea esta nueva expresión artística, se encontraba con una amenaza: la obra de arte en la era de la reproducción mecánica. Ya hemos hablado aquí cómo la cámara fotográfica cambió el trabajo de los pintores. La realidad reproducible se deja a la fotografía, pero lo que presta autoridad y autonomía a la pintura es el hecho de que son irreproducibles. Un cuadro de Picasso es único, irreemplazable, pero hoy en día eso es un fetiche de la era en la reproducción masiva. Cuadros de Picasso han sido reproducidos por millones, incluso los de Munch han sido reproducidos en tarjetas postales. El valor que tenían los originales ya no es precisamente estético, sino económico. La siguiente etapa en el proceso del arte moderno es la abstracción. De hecho, cualquier pintura, por realista que sea, ya es una abstracción en alguna medida, porque no es posible incluir todos los detalles de una escena. Las obras de Paul Cézanne son abstractos en la medida que las figuras geométricas están en lugar de las líneas más quebradas de una escena real, y en el caso de Picasso y compañía, mucho más. Pero llega un punto en la historia del arte moderno donde toda referencia a objetos reconocibles desvanece. Veamos un ejemplo de Pierre Mondrian. Esta es una foto de un árbol en el jardín de Mondrian. En las sucesivas pinturas vemos una representación cada vez más abstractas hasta llegar al estilo por el que él es más conocido y famoso. Llegamos así a la composición en rojo, azul y amarillo. Empezó con una representación realista y terminó en la dura abstracción. Vemos como a lo largo de su carrera intentó purgar su arte de toda referencia representativa de la realidad. En esta historia del arte moderno existen un par de interludios también: el dadaísmo y el surrealismo. El dadaísmo fue una reacción en contra de la política y la cultura, incluyendo el arte, por supuesto, el que posibilitó la Primera Guerra Mundial. Este movimiento se propuso reflejar el arte y la racionalidad de esa cultura y desechar sus valores. El surrealismo fue más positivo. Buscó superar lo osificado de la cultura y sus valores al acudir a la riqueza del inconsciente. Por lo tanto, así es el carácter onírico de los surrealistas como Dalí y Magritte. Siguiendo el camino de la abstracción, llegamos al impresionismo abstracto, del cual Jackson Pollock es uno de los más representativos de la historia. Y de ahí al minimalismo, como esta obra de Mark Rothko. De aquí en adelante parece difícil seguir en el camino de la abstracción, ya que no hay más nada que eliminar. Con el minimalismo el arte moderno se acaba, porque según su lógica el mismo lienzo tendría que desaparecer. Hacia finales de los 70, los críticos comenzaban a hablar del fin del arte. El arte acabó desapareciendo en su búsqueda de alta velocidad por la originalidad. El arte moderno solo pudo evolucionar hacia su propia aniquilación. Pero el arte no está muerto. Sigue hoy en día con mucho vigor. ¿Qué se tiene después de que todo se haya eliminado en la representación en el camino a la abstracción? El arte postmoderno. A finales de los 60 apareció Andy Warhol y el arte pop, un movimiento novedoso que daría paso al arte postmoderno.
El posmodernismo tiene una marca distintiva, no en su ubicación temporal después del modernismo, sino un poco más complejo para entenderlo. Habría que entender algunas cosas más del arte moderno, específicamente la manera en que Kant influyó en la mentalidad moderna y esa relación antagónica que guarda el arte moderno con el capitalismo. El imperativo de innovación y originalidad que se vio en el arte moderno está relacionado con el capitalismo y su necesidad de constantemente renovar sus fuerzas productivas para lidiar con la competencia y sacar ganancia de sus productos. A la altura del siglo XIX, el sistema de mecenazgo que la iglesia o un rey o un príncipe comisionaba obras ya no existía, de modo que los artistas tendrían que rebuscárselas en el mercado, ganar su vida con sus pinturas vendiéndolas. El problema era que no consideraban sus obras como mercancía. Eso se debe a la influencia de Kant. Kant había colocado la estética en una esfera autónoma. Juzgar o crear una obra de arte no iba en función de nuestro conocimiento del mundo, ni del concepto del bien, sino por criterios interiores a la obra misma. Los críticos puros, en el sentido de no ser condicionados ni por la ciencia, ni la moral, ni la economía. Los artistas modernos querían proteger la pureza y la autonomía de su trabajo de las formas degradadas de la expresión típica de la cultura de masas. O sea, querían mantener una distinción entre las bellas artes y el arte popular. Lo lograron, pero no lograron impedir que sus obras se convirtieran en mercancía. El arte moderno se absorbió en las instituciones burguesas y su anterior mordacidad y novedad se domesticó. Ya formaba una herramienta en el status quo político y social. Algunos movimientos como el dadaísmo y el surrealismo criticaron esta civilización y trataron de generar un arte de transformación social, pero ellos tampoco duraron mucho tiempo. Con la llegada del fascismo, la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía del capitalismo, todo intento de crítica y confrontación fue silenciado. En la posguerra, el arte se volvió un órgano de propaganda de la Unión Soviética, mientras que en los Estados Unidos, como ya dijimos, se domesticó. En las universidades y museos el arte moderno fue canonizado y en la cultura general se convirtió en un adorno de la sociedad de consumo, incorporándose a la mercadotecnia y al diseño en general. Es precisamente en este contexto cultural que hay que entender el advenimiento del arte postmoderno, viendo la situación del arte moderno en la cultura burguesa. Fue obvio para muchos que su distinción entre las bellas artes y el arte popular había fracasado. La idea de élite puro y autónomo fue ridiculizado y en su lugar los artistas de los años 70 empezaron a celebrar lo impuro, lo mezclado, lo híbrido. En vez del estilo reinaba un pluralismo estético y en vez de la originalidad abrazaron la tradición y el pastiche. Los franceses tienen un término que puede describir perfectamente al arte postmoderno. Es el bricolage. Y su artista, o el que lo hace, sería un bricolier. Este último es alguien que construye o crea obras de diversas cosas que están ahí a la mano. El artista postmoderno es un bricolier, en el sentido en que escoge libremente de la tradición, combinando diferentes elementos, libremente en un estilo pastiche. A diferencia del artista moderno, que tiene un estilo único que plasma en una obra monumental. El arte postmoderno, en cambio, toma no solamente de la tradición, sino de la cultura popular, de las formas artísticas populares basadas en la radio, el cine, la televisión, la mercadotecnia y hasta de los cómics. El arte moderno es oscuro y idiosincrásico. El arte postmoderno, en cambio, se expresa en las obras más públicas y populares. Como suele suceder en el arte, los temas del arte postmoderno se reflejan en otros campos, específicamente en la filosofía. El libro que muchos piensan inició el pensamiento postmoderno es La condición postmoderna de Jean-François Lyotard. Haciendo ecos de las nociones del lenguaje, Lyotard dice que existe una multiplicidad de narrativas, relatos científicos, religiosos, estéticos, etc., sin que uno domine de forma hegemónica. Es decir, no hay ninguna meta relativa, no hay ningún metarrelato. De hecho, define el posmodernismo como una incredulidad hacia ellas. En muchos sentidos, el arte moderno iba de la mano de la filosofía moderna. El genio kantiano y el yo trascendental, aislado en su pureza de sus cógnitos, ya pasó a los temas antihumanistas y a los estructuralistas, decía. Y así es que el arte postmoderno abandonó la idea de un genio solitario, creando obras con un significado profundo y trascendental. Todo eso ahora simplemente es el bricolier. Esta idea se manifiesta muy bien en la afirmación de Warhol, que a través de la reproducción mecánica podía producir tantas obras de arte en un solo día como Picasso en toda una vida. Quizás esta parece una afirmación frívola y superficial, y junto a ellas, las demás cosas que sean postmodernas.
Pero el caso de Warhol podemos verlo como una sutil interrogación a la propia naturaleza del arte. ¿Por qué pensar que el arte debe ser un arduo proceso de realización con una destreza y la soledad de un genio? Warhol está cuestionando y desafiando nuestras presuposiciones. Si el arte es un reflejo y comentario del mundo en que vivimos, entonces la facilidad de reproducción de imágenes de la cultura popular, como la de Marilyn Monroe y la lata de Campbell, entonces hace muy bien su trabajo Warhol. Este caso, el de Warhol, se encuentra en el cruce de las cuestiones de expresión artística, la cultura de la celebridad y el manejo de las imágenes en la mercadotecnia. Simplemente estaba dando expresión a una nueva realidad cultural, en la que gracias a ese manejo todos tendrían sus 15 minutos de fama. Y sabemos que fue precisamente Warhol quien acuñó esta idea. Entre otras cosas, el arte postmoderno articula la idea de que lo estético no es algo metafísico, platónico o enrarecido, sino algo determinado por una dinámica sociocultural. En los años 70 estaba cobrando nuevas características. El arte postmoderno no es precisamente el arte post-Warhol, sino comprende varios movimientos. Aquí 3 de ellos: el arte conceptual, el arte de performance y el arte de instalación. En el arte conceptual lo importante no es el estado anímico producido por el material usado por el artista, sino las ideas de conceptos que los elementos de la obra suscitan. Un ejemplo es esta obra de Joseph Cusot, denominada Una y tres sillas. Lo que se tiene aquí es una silla física, una foto de la misma silla colgada a su lado y una definición tomada del diccionario de la palabra silla. Esta obra no es materialmente hermosa como el David de Miguel Ángel, sino una obra conceptualmente provocadora. Lo que la obra interroga es la naturaleza pura de la representación. Se interesa por el concepto, en este caso el concepto de silla, y la forma de su representación. Cómo funciona el lenguaje al vincular signos con sus referentes. La obra se llama Una y tres sillas. Pues, ¿cuántas sillas hay? ¿Cuál es la verdadera? ¿Hay una verdadera? Pareciera un ensayo filosófico, pero el artista lo ha hecho de otra forma, no como un ensayo, sino como una obra estética. El arte de performance es un género en el que la distinción entre la obra y el espectador se borra. De hecho, la obra incluye necesariamente la participación de un público. Una muy interesante se llama Cut Piece, o pieza cortada, castellano, de 1964. Se lleva a cabo en un teatro en Nueva York, en el que Yoko Ono, la artista, está sentada en el piso del escenario, lleva puesto un vestido negro, y en el piso a su lado hay una tijera. Pide al público que quien quiera venga a cortar una pieza de su vestido, hasta quedar totalmente desnuda. Al principio la gente es tímida e inhibida, con el paso del tiempo se vuelve más agresiva. Esta obra no existiría si no hubiese un público que participara. La participación o performance es muy importante porque en el transcurso de la ejecución nuestras ideas sobre la intimidad, la violencia, la inhibición están retadas, puestas en tela de juicio. La obra nos hace pensar en las relaciones humanas y a veces en el efímero apoyo que las sostiene. En el arte de instalación hay también una disolución del espacio entre la obra y el espectador. En vez de encontrar una obra colgada en la pared o sobre un pedestal, el espectador, entre comillas, se encuentra inmerso, rodeado de la obra en un espacio que ha sido transformado y en el que varios de sus sentidos están involucrados en la experiencia de la obra. Un ejemplo muy contemporáneo y muy bueno es la obra del artista chino Ai Weiwei, quien tiene una obra que se llama Semillas de girasol. Aquí vemos su instalación en el Museo de Tate de Londres. Consiste en 1 millón de semillas de girasol esparcidas sobre el piso. No son reales, son hechas de cerámica. El artista contrató a miles de chinos pobres que trabajan en esa industria para hacer las piezas y pintarlas de a una. Uno ve y experimenta la obra al caminar sobre las semillas. Puede haber diversas interpretaciones de la obra, pero una muy popular tiene que ver con las consecuencias de la globalización. Todos nosotros en Occidente somos consumidores de los productos baratos producidos en China, por individuos que ganan muy poco dinero. Si eres rico, come caviar. Pero los pobres pueden sobrevivir comiendo semillas de girasol. Pero estas de la obra no pueden comerse. Los trabajadores no pueden consumir los productos de su propio trabajo, porque están hechos para el consumo y la diversión de la gente de Occidente. También la totalidad de las semillas constituyen una masa homogénea y diferenciada, como son las masas sin rostro que elaboran casi anónimamente todos los días los productos en China para ser consumidos en Occidente. Aquí tiene Huawei la globalización en sus manos.
El arte se ha diversificado mucho en las últimas décadas, como en cualquier actividad humana, sea la política, la filosofía o la ingeniería. Hay obras buenas y obras malas. El arte contemporáneo no es una excepción. En sus mejores obras encontramos el interés más sofisticado y filosófico de la naturaleza del arte, en el entramado socioeconómico en el que se realiza y en el realzar el papel de cada quien en la interpretación y construcción del mundo en que vive y está inmerso.